Hola, Dios te bendiga, te saluda tu hermano en Cristo Jesús, Dionei Luna. Hoy quisiera hablar acerca del Salmo número 23. Vamos a estar dando una corta explicación, vamos a estar dando un corto estudio acerca de este Salmo, y a mí en lo personal me encanta mucho el Salmo número 23 y el contenido que este Salmo tiene, porque anima mi vida espiritual, amén, porque me da esa confianza o me da esa seguridad de que yo puedo depositar mi confianza en Jehová. Y espero, ¿verdad?, que a través de este salmo y todo lo que vamos a estar estudiando, tu confianza y tu seguridad en Dios pueda crecer y pueda aumentar. Tengo aquí mis notas, acá de este lado tengo mi Biblia, y así que vamos a estar estudiando este salmo y vamos a tratar de irnos versículo por versículo. Es un salmo que tiene 6 versículos, y cabe recalcar que es un salmo escrito por el rey David. Y me encanta mucho porque cuando David escribe este salmo, él no lo escribe desde la perspectiva de un pastor, ¿cierto? Nosotros sabemos que David anteriormente, antes de ser ungido y antes de ser puesto como rey, él era un pastor de ovejas, ¿cierto? Entonces David no escribe desde la perspectiva de un pastor, siendo él el pastor de las ovejas, sino que ahora David, él se presenta siendo una oveja necesitada de la ayuda de un pastor. Y me gusta mucho porque David conocía con exactitud cuáles eran los roles, cuáles eran el trabajo, qué es lo que el pastor tenía que hacer para cuidar el rebaño, qué el pastor tenía que hacer para poder cuidar estas ovejas. Y él sabía exactamente cuál es el rol y cuál es el trabajo de un pastor de ovejas. Y por eso, ¿verdad?, él escribe con esa experiencia, o bajo esa experiencia, y con toda la certeza y toda la seguridad de que lo que él está a punto de escribir es algo que él había experimentado anteriormente. Amén. Pero como decíamos anteriormente, David no se presenta como pastor, ahora él se presenta como una oveja. Y hay varias características acerca de las ovejas. Literalmente estuve investigando y pude encontrar que las ovejas son animalitos muy frágiles. Amén. Son animalitos que de cierto modo son un poco torpes, un poco distraídas, y no alcanzan a distinguir entre bien y el mal. Si un animal que se los va a comer, un lobo o algo, viene a atacarlos, las ovejas no hacen nada, literalmente se quedan ahí pasivas porque no saben distinguir del bien del mal. Son animalitos bastante débiles, bastante dependientes, y necesitan que alguien las guíe, necesitan que alguien las cuide. Y a mí me llama mucho la atención cómo a través de la palabra del Señor, y también incluso nuestro Señor Jesucristo, nos compara con estos animalitos, estas ovejas. ¿Por qué? Porque nosotros literalmente no podemos distinguir, o hay mucha gente que no puede distinguir el bien y el mal en lo que es el área espiritual. Hay mucha gente que necesita hoy en día guianza de un pastor, guianza de un líder. Hay mucha gente que necesita ser cuidada, ser guiada, y por eso me llamó mucho la atención que David en esta ocasión él se presenta como una oveja y escribe lo siguiente. En el versículo 1, David comienza a escribir diciendo: Jehová es mi pastor. Ahora bien, el trabajo del pastor anteriormente era un trabajo, y sigue siendo un trabajo bastante pesado. Es un trabajo muy poco pagado. Anteriormente era un trabajo que no se pagaba mucho. Era un trabajo no tan prestigioso. Por eso cuando a David, a los hermanos de David, o cuando Samuel, va a buscar el rey de Israel, David andaba por allá cuidando las ovejas. ¿Por qué? Porque no es un trabajo donde uno se enorgullece diciendo yo soy el pastor de ovejas, ¿cierto? Entonces era un trabajo un poco no tan importante, y que muy pocas personas lo querían hacer, pero era un trabajo muy importante en el ámbito para las ovejas. ¿Por qué? Porque el pastor de las ovejas era el que se encargaba de proteger a las ovejas, se encargaba de protegerlas del clima. Si llovía, tenían que meterlas a un lugar donde no se mojaban. Si hacía mucho sol, tenían que llevarlas donde había sombra. El pastor es la persona que cuida a las ovejas de todos los peligros, de animales, de cazadores, de enfermedades, las alimenta, las cuida. Es el que guía en la vida de estos animalitos. Entonces es un trabajo bastante pesado, y es un trabajo que espiritualmente muy pocas personas lo quieren hacer. Pero David comienza escribiendo este salmo y me encantó, porque David no escogió a cualquier persona para decir que esa persona era el pastor de David. David no dijo fulano de tal es mi pastor, o David no dijo sutano de tal es mi pastor, sino que David dijo Jehová es mi pastor. Ahora, si nos ponemos a pensar y a analizar lo que David está diciendo, ese primer versículo, esa primer parte de este primer
versículos del capítulo 23 nos tiene que dar a nosotros una confianza, una certeza y una seguridad de que el que es nuestro pastor no es cualquier pastor, ¿cierto? El que pastorea nuestras vidas en el ámbito cristiano es Jehová de los ejércitos, el que creó el cielo, la tierra, todo lo que él hizo, dice la palabra del Señor, lo ha hecho. Allá en el libro de Isaías, en los capítulos 40 en adelante, habla acerca de todo el poder, de toda la autoridad que Dios tiene. Y en esos versículos ahí menciona, ¿con qué vamos a comparar a este Dios tan poderoso? No hay absolutamente nada con que lo podamos comparar. Y por eso me llama mucho la atención que David escoge a Jehová como su pastor. Y como decía anteriormente, este versículo, o esta primera parte de este versículo, debería darnos a nosotros una gran confianza de que el que cuida de nuestras vidas, que el que protege nuestro ser, el que nos ayuda, el que nos guía, no es cualquier persona. Amén, sino que es Jehová de los ejércitos. Y David dice, Jehová es mi pastor y absolutamente nada me faltará. Me encanta la seguridad de David. Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Ahora, cuando David dice que nada me va a faltar, no significa que Dios nos va a dar en abundancia. Y no quiero decir que Dios no nos puede dar abundantemente, Dios lo puede hacer. Pero cuando David habla y dice que nada me va a faltar, habla acerca de lo básico. No nos va a faltar comida, no nos va a faltar techo, no nos va a faltar salud, no nos va a faltar vida. Y aunque nos falte la comida, aunque nos falte la salud, aunque nos falte cualquier cosa que nosotros necesitamos, nosotros tenemos que tener la seguridad y la confianza que al lado de Jehová vamos a estar bien y vamos a estar seguros. Me encanta, ¿por qué? Porque cuando Jehová sacó al pueblo de Israel y lo llevó al desierto, dice la palabra del Señor que por 40 años Dios sustentó este pueblo en el desierto, que por la noche era columna de fuego y por la mañana era una columna de nube para cuidarlos del frío, para cuidarlos del calor. Si Dios te ha sacado y te ha llamado para servirle, créeme y ten la seguridad y la confianza de que Él va a darte todo lo que tú necesitas. No todo lo que uno quiere, ¿cierto? Sino que todo lo que nosotros necesitamos. David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Esto me hace recordar cuando nosotros de niños íbamos a visitar a una familia, familia de mi mamá. Había unos primos que salían a pastorear las ovejas, a pastorear el ganado. Y estos primos me llamó mucho la atención y esto me recordaba que cuando las ovejas salían, ellos iban contando cada oveja que iba saliendo. Y cuando las ovejas regresaban, ellos contaban las ovejas que regresaban. Y si había una oveja que se les había quedado en el pasto o en el monte o allá donde ellos iban a pastorearlos en el campo, los primos tenían que ir a buscar a esa oveja, ¿cierto? Ellos iban y buscaban esa oveja, no importara si era de día, no importara si era de noche, no importara si había frío, no importaba si había calor. Ellos necesitaban, y no solamente necesitaban, sino que era el deber de ellos volver nuevamente a buscar esa oveja y traerla de regreso. Y eso es lo que nuestro Padre Celestial a través de Cristo Jesús hace en nuestra vida. Cuando nosotros como oveja nos quedamos, es ahí cuando Él viene nuevamente, deja las 99 y va por esa que se ha perdido, que se ha quedado. Y me gusta mucho porque cuando nuestros primos, mis primos, sacaban a pastorear estas ovejas, ellos los llevaban no a unos pastos sucios, no a pastos secos, no a pastos viejos. Ellos buscaban el mejor pasto. Ellos buscaban pastos verdes. Ellos buscaban pastos tiernos. ¿Para qué? Para que las ovejas pudieran ir y pudieran alimentarse físicamente. Y aquí nos da a entender que Dios es el que nos da lo que nosotros necesitamos para lo físico, ¿cierto? Porque más adelante está diciendo el salmista que en lugares de delicados pastos nos hace descansar y junto a aguas de reposo, dice la Biblia que nos pastoreará. Y aquí habla acerca de esas aguas tranquilas, de esas aguas limpias, de esas aguas, no aguas sucias, no aguas turbulentas, no aguas llenas de tierra, llenas de lodo, ¿cierto? Habla acerca de aguas de reposo, donde nosotros podemos reposar, donde nosotros podemos tener esa paz, esa tranquilidad y donde nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente puede descansar. Y me gusta porque Cristo Jesús lo dijo de otra manera. Vengan a mí, dijo Cristo Jesús, vengan a mí todos los cansados, todos los cargados, todos los trabajados, que Él nos hace descansar. Y nosotros, ¿verdad? Como hermanos en Cristo Jesús, tenemos que ir a la presencia de Dios para poder encontrar ese descanso para nuestras vidas. Cierto que muchas personas hoy en día tratan de encontrar esa paz y esa tranquilidad y ese descanso en el alcohol. Mucha gente lo hace en las drogas, mucha gente lo hace en el dinero, mucha gente trata de buscar esa paz y esa tranquilidad en muchas cosas. Pero créeme que esa paz que nos da el alcohol o que puede dar la droga o que puede dar las mujeres,
esa es una paz pasajera. Pero la paz que da nuestro Señor Jehová de los ejércitos es una paz que permanece para siempre, permanece en nuestras vidas. Por eso ahí hay un versículo que dice que la paz que Dios nos da sobrepasa todo entendimiento. Y este versículo me gusta mucho porque hay muchas veces que como hermano en Cristo Jesús pasamos por problemas, situaciones difíciles, pero hay paz dentro de nuestro corazón. Y la gente nos puede ver en situaciones difíciles, en situaciones adversas, y la gente se pregunta, pero ¿por qué el hermano Dioney, a pesar de que está pasando por una situación difícil, porque él se ve con paz, porque él se ve con tranquilidad? Bueno, porque la paz que yo tengo no es la paz que me da el mundo, sino es que la paz que me da nuestro Señor Jesucristo. El versículo 3 me gusta mucho porque ahora se enfoca en lo espiritual. Dice ahí: confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él es el que conforta nuestra alma. Él es el que conforta nuestro ser. Él es el que nos da paz interior. Él es el que nos da esa seguridad en nuestra vida. Y me gusta mucho porque cuando dice por amor de su nombre, es como decir que Él lo hará. Nos da una seguridad en nuestra vida que lo que Dios está diciendo, Él lo va a hacer y Él lo va a cumplir en nuestra vida. Dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque su vara y su cayado está conmigo. ¿Cierto? Estos versículos me encantan, me gustan mucho. Porque David, nosotros conocemos la historia de David. David pasaba por mucha tribulación, lo seguían, lo perseguían, su misma familia, en fin, David pasaba por muchas cosas. Pero a pesar de que David pasaba por situaciones complicadas y muy difíciles, en donde estaban buscando la vida de David, ¿cierto? Dios siempre lo sacaba de estas situaciones. Entonces, cuando David escribe este salmo, ya David había pasado por situaciones complicadas y difíciles. Por eso él se atreve a decir que aunque uno ande bajo sombra de muerte, o aunque uno ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es porque David tenía esa confianza, esa seguridad y esa certeza de que Dios lo podía ayudar. Y esa es la confianza y esa es la seguridad y la certeza que nosotros, los cristianos, hijos de Dios, tenemos que tener en nuestro diario vivir. De que si Dios ya me ha sacado de aquella situación, Dios me puede librar y me puede sacar de la situación que yo estoy pasando. ¿Por qué? Porque si Él lo hizo, créame que Dios lo volverá a hacer, siempre y cuando nosotros estemos cerca de Él, ¿cierto? Porque si nos alejamos de Él, nos alejamos de su protección, nos alejamos de su cuidado, nos alejamos de todo esto que está escrito, todas estas promesas que Él tiene escritas para cada uno de nosotros. Y me gusta, porque dice: aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Jehová estará conmigo. Él siempre está con nosotros, aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no lo sintamos, o mejor dicho, no lo veamos físicamente. Créeme, te lo puedo decir, te lo puedo asegurar, no porque me lo contaron, no porque me lo dijeron, porque lo leí en un libro, es porque lo he experimentado, de que aún en las situaciones más difíciles y adversas de mi vida, Dios ha estado conmigo y Dios ha estado también con cada uno de nosotros. Me gusta porque dice que Él estará con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tu vara y tu cayado, dice la palabra del Señor, me infunden aliento. La vara, y esto me hace acordar de cuando mis familiares, mis primos sacaban a pastorear las ovejas. Ellos siempre llevaban una vara, llevaban un palo. ¿Para qué llevaban esa vara y para qué llevaban ese palo? Bueno, llevaban esa vara para que cuando se acercara alguna amenaza para las ovejas, ellos pudieran con esa vara defender las ovejas. Amén. Ellos pudieran golpear ya sea al depredador que quería llevarse las ovejas, al lobo, al león, a lo que sea, lo que se acercara. Golpeaban y defendían esas ovejas. Por eso David dice que con tu vara y con tu cayado me infundes aliento. Me encanta esta parte donde habla y dice que tu vara y tu cayado me infunden aliento, porque como hablamos anteriormente, ¿para qué era utilizada esa vara? Bueno, para defender a las ovejas de cualquier peligro. ¿Y cómo nosotros no vamos a tener ese aliento? ¿Cómo nosotros no vamos a tener esa confianza? ¿Cómo nosotros no vamos a tener esa certeza y esa seguridad de que Dios cuida de cada uno de nosotros? Porque mire, déjeme decirle que Dios no tiene varas para cuidarnos. Él tiene muchas cosas más para librarnos de cualquier situación y de cualquier peligro que acecha nuestras vidas. Por eso la palabra del Señor, o por eso David escribe que su vara y su cayado lo animaban a seguir adelante. Su vara y su cayado lo animaban a seguir constante, lo animaban a seguir aunque se enfrentara lo que se enfrentara David. Él siempre tenía ese aliento. ¿Por qué? Porque Dios lo defendía. Habla acerca de un cayado. El cayado era como una vara
y al final de la vara tenía como un gancho. Y los pastores utilizaban a estas varas o estos callados para sacar a las ovejas de cualquier situación difícil. Se caía la oveja en un hoyo profundo donde los pastores no podían alcanzarlas con sus manos. ¿Qué utilizaban? Utilizaban ese callado para jalarlas del peligro, para jalarlas de situaciones difíciles. Y por eso te decía anteriormente, ¿cómo no vamos a tener esa tranquilidad y esa seguridad de que el que cuida de nosotros nos va a seguir ayudando y nos va a seguir cuidando? Versículo número 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este versículo habla acerca de la protección, el cuidado y el control que Dios tiene bajo nuestra vida, aunque anden, ahora sí que personas que quieran hacernos mal, Él siempre está al cuidado de cada uno de nosotros. Recordemos que cuando David corría para un lado, corría para el otro, se escondía allá, se escondía acá y estaban a punto de encontrar lo que es lo que Dios hacía, Dios lo guardaba, Dios lo protegía y eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Mira, usted y yo no sabemos cuántas veces Dios nos ha librado, inclusive de la muerte. Usted y yo no sabemos cuántas veces Dios nos ha estado librando de ataques, de dardos, de acechanzas del enemigo. Usted y yo no sabemos cuántas veces Dios nos ha librado de situaciones que, aunque físicamente no las vemos, están espiritualmente y la protección de Dios siempre ha estado con cada uno de nosotros. No sabemos, ¿cierto? Pero lo que sí sabemos es que Dios nos ha estado cuidando hasta el día de hoy. Y si tú hasta el día de hoy tienes vida, es porque Dios te ha guardado. Amén. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y unges mi cabeza con aceite, mi copa estará o está rebosando. Me encanta porque anteriormente, ¿qué es lo que utilizaban para seleccionar reyes, seleccionar profetas? ¿Qué es lo que utilizaban? Utilizaban el aceite. Amén. Y eso habla acerca de que nosotros somos especiales. Cuando ungían a alguien con aceite, significaba que esa persona era especial ante los ojos de Dios. Tú y yo somos especiales ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Y por esa razón, Él cuida de la vida de cada uno de nosotros. Termina el rey David diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de la vida. ¿Quién no quiere que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestras vidas? Todos queremos el bien, todos queremos la misericordia, todos queremos la protección, pero no todos queremos pasar por el proceso para obtener el bien y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Termina David diciendo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En otras palabras, en tu casa, la casa de Jehová, yo voy a estar. No me voy a alejar de ti. No me voy a retirar de tu presencia. No me voy a ir aunque esté pasando por momentos y situaciones difíciles. Siempre voy a estar a tu lado. Dios, siempre voy a estar yo en lo personal. Nosotros como seres humanos vamos o tenemos que estar al lado de Dios para poder obtener todas estas bendiciones y todos estos beneficios. Espero sinceramente, espero que este salmo sea de mucha bendición para tu vida. Espero que este salmo sea de aliento para tu ser y que tengamos en mente que el que cuida de nuestra vida, que tengamos en mente que nuestro pastor no es cualquier pastor. Tenemos un pastor que nos está pastoreando y nos está ayudando y no es cualquier pastor. Y no estoy hablando del pastor de tu iglesia, estoy hablando del pastor celestial. No es cualquier pastor. Es un pastor que tiene el poder, tiene la autoridad, tiene el potencial de cuidarte a ti y de cuidarme a mí. Por eso te digo, no es cualquier pastor el que cuida, el que guía tu vida, el que guía tus pasos, el que guía tus decisiones. Pero nosotros, si queremos ese cuidado, esa protección, esa guianza de Dios, nosotros tenemos que darle la oportunidad a Dios de que Él cuide de cada uno de nosotros. Amén. Tienes que darle, y yo tengo que darle la oportunidad a Dios de que Él siga cuidando mi vida, que Él siga cuidando mis pasos. ¿Para qué? Para que yo pueda vivir tranquilamente, en paz, con seguridad, de que tengo a alguien que es más grande que yo, tengo a alguien que es más poderoso que el enemigo, que Él guía y cuida de mí. Que el Señor te bendiga en gran manera.